Bueno, vamos acomodándonos, bajemos los teléfonos. Silvi, tal vez podemos empezar a acomodar de este lado. Quiero continuar con esta, a mi criterio, no sé si es una serie de pensamientos sobre lo que significa verlo a Él. ¿Recuerdan? No sé si esto lo podemos, le digo el comienzo y logro ver si se le grabó la frase. Cuando lo vemos a Él, listo, no se le grabó la frase. Pensé que le iba a repetir. ¿Lo recuerda? Cuando lo vemos a Él, ¿ya qué? ¿Ya qué? Quiero escuchar, ¿cómo? Ya no hay más nada para ver. Cuando lo vemos a Él ya no hay más nada para ver. Y entonces creo que el Señor nos está llevando a cada uno de nosotros a poder comenzar a focalizar, poner nuestra mirada en Él para poder contemplarlo, para poder aprender de Él. Y también esta palabra, y le pido por favor que usted me preste atención a esto, esta palabra viene a resolver muchas cosas en nuestro interior, porque el trabajo sería que nosotros prestemos atención a la palabra y también el trabajo sería de que nosotros de alguna manera trabajemos lo que escuchamos. No es solamente escuchar y esperar la próxima reunión para escuchar otra vez otra palabra que tenga que ver con el tema o dejarla pasar. Pero pienso de que si nosotros trabajamos la palabra, escuchamos la palabra, la trabajamos, le empieza a dar solución a un montón de pensamientos, empieza a modificar un montón de costumbres y estructuras de nuestra mente que parecen inmodificables. Yo creo profundamente que nosotros, si usted me permite darle un consejo, nosotros necesitamos seriamente pensar que entiendo que Dios es eterno y no se maneja por cronología en el sentido de noviembre, diciembre, pero si me permiten usar la cronología, le digo que nosotros sí o sí necesitamos obligadamente noviembre y diciembre poner los dos ojos hacia adelante, mirar lo correcto, enfocarnos, tomar decisiones y darle una palabra que compartía hace unos días atrás con los pastores del ministerio, que se la quiero compartir también a ustedes. Y necesito toda su atención para esto. Una frase simple, pero hablaba con ellos un poco más profundo. No tener deudas con Dios. No tener deudas con Dios. Yo hablaba con los pastores, obviamente que esto se lo puedo decir, después no la profundidad. Cuando hablo de deudas, obviamente la palabra deuda rápidamente suena a algo financiero, pero no hablo de la deuda financiera. No hablo para que usted se ponga ahí incómodo en el asiento y diga, ay, yo no di la ofrenda, le debo la ofrenda. Hablo de deudas, palabras que se han convertido en deudas, promesas que se convirtieron en deudas, cuestiones que prometí a Dios entregarle, hacer, cosas que Él me pidió que haga o que me está pidiendo que haga y que yo las estoy posponiendo. Esas son deudas. Entonces, si usted me permite darle una sugerencia, es, por favor, enfoquémonos. Cada uno de nosotros intuimos o sabemos o tenemos en claro cuál es nuestra posición delante del Señor. Sabemos porque el Espíritu Santo nos habla en nuestro interior y nos dice claramente en qué Él nos está demandando o en qué nosotros sabemos que estamos fallando. Y entonces, por favor, no a través de la culpa, sino por medio de la gracia, pongamos un freno y comencemos a ordenar. Comencemos a ordenar. Porque eso va a abrir el entendimiento, eso va a abrir el corazón, eso Dios sabe muy bien que lo que alguna vez tal vez prometimos y no lo pudimos cumplir o no lo estamos cumpliendo, Él sabe cómo tratar por medio del Espíritu Santo con nosotros para llevarnos al cumplimiento. Pero necesitamos enfocarnos, porque quiero decirle esto. Pasa en una reunión, uno está exponiendo una palabra que nos puede dar vida, pero nosotros estamos distraídos. Y al estar distraídos, nosotros no podemos avanzar, porque los distraídos no avanzan.
en ningún aspecto de su vida espiritual avanza. Entonces está esperando algo eventual, que en un momento de la reunión pueda sentir la presencia de Dios, por decirlo de una manera, y entonces la persona sentirse bien y lograr irse bien de la reunión. No, nosotros tenemos que aprender a verlo. Nosotros tenemos que aprender a contemplarlo. Tenemos que aprender a conocerlo. Nosotros tenemos que aprender de este Dios que nos llamó y que nos salvó, para que nuestra vida no sea lo que está haciendo hasta el día de hoy, que no sea tan fluctuante, que no tenga tantos altibajos, que nosotros no sigamos evaluando las cosas desde la perspectiva de lo que entendemos y no desde su justicia, que no sigamos más viendo a las personas o a la gente desde la perspectiva de lo que nosotros opinamos o decimos, sino de lo que el Señor ve. Por eso la reunión pasada, el sábado, con todo este auditorio casi lleno de personas, hablábamos sobre estas cosas, que cuando lo miramos a Él aprendemos a ver la iglesia como Él la ve, a amarla como Él la ama, cuidarla como Él la cuida. No podemos nosotros tener no podemos luchar contra el viento para hacer las cosas que tienen que ver con Dios. Eso es porque nosotros lo dejamos de contemplar y empezamos a contemplar otra cosa. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que al verlo a Él con los ojos del Espíritu, a través de un entendimiento iluminado, como era lo que compartía en Efesios, en el mensaje anterior, de la reunión anterior, lo que descubrimos es su grandeza. Y quiero que usted y yo por un momento tengamos en mente esta palabra. Descubrimos su grandeza. Y al contemplar su grandeza, es muy interesante. ¿Pudiera tener un poquito más? Solo un poquito más. Es muy interesante porque al contemplar su grandeza definimos lo que nosotros llamamos grande en la tierra. Y a mí me gustaría que escuches esto, por favor. Su grandeza define todo lo que nosotros llamamos grande. Nosotros a ciertos conflictos los llamamos grandes, pero cuando contemplamos su grandeza, lo grande de nuestro conflicto termina siendo nada. Nosotros llamamos grande a personas por los logros que las personas tienen, pero cuando nosotros contemplamos su grandeza, cuando vemos a los hombres, entonces en realidad vemos que es casi insignificante lo que las personas logran. No digo no admirar. Imagínense una persona que descubre una vacuna y que ayuda a la humanidad para una enfermedad particular. Eso es grande y eso es digno de admirar. Pero cuando yo aprendo a verlo a Él y veo su grandeza, todo lo grande de los hombres queda ahí. Un gran logro, un gran avance, algo impresionante, un gran jugador de fútbol que admiro cómo juega, pero queda ahí. No mueve nada en mi interior porque toda la grandeza del hombre es insignificante frente a la grandeza de Dios. Y los hijos de Dios necesitamos ¿qué? Por supuesto, soñar, creer, buscar y lograr cosas grandes si es necesario. Pero Dios nos enseña a nosotros por medio de las Escrituras que la grandeza también está en lo pequeño. Por eso la palabra dice, aunque tu principio haya sido pequeño, Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu futuro será muy grande. El futuro grande es el resultado de ser fiel en el principio. El árbol que da muchas naranjas primero fue una semilla. Una semilla de un árbol contiene innumerable cantidad de frutos, que esos frutos contienen semillas con innumerable cantidad de árboles. No lo puede calcular, pero todo empieza con algo pequeño. Todo empieza con algo pequeño. Y la grandeza de los hombres hace de que lo pequeño sea subestimado. No tiene sentido, no tiene valor, esto es pequeño. Qué pequeña iglesia, qué pequeña congregación, qué pequeña cantidad de hombres, de congregantes, qué pequeño, lo evaluamos. Ahora, no, qué grande esto, qué evento grande, qué multitud, 30.000 personas, wow. Sí, obviamente que frente a eso uno dice, wow, qué cantidad de personas.
Pero el éxito no está en la grandeza del hombre, sino que el hombre aprenda, los hijos de Dios aprendamos a contemplar la grandeza de Dios. Porque entonces, escuchen, cuando yo contemplo la grandeza de Dios, nada en la tierra me seduce. ¿Me está escuchando? Nada en la tierra me seduce. Lo miro, lo reconozco, veo la grandeza de lo que eso es, pero no me seduce. Si nosotros aprendiéramos a contemplar la grandeza de Dios, no hubiera tanta comparación entre nosotros. Y no hubiera tanta gente afligida porque compara lo suyo con lo del otro. Sino que miraría la grandeza de Dios y al ver la grandeza de Dios, trabaja para manifestar lo que Dios le dio a uno para manifestar. Si Dios nos va a entregar toda la ciudad de Chascomús, que no creo que Dios va a afectar la ciudad de Chascomús, pero no creo que nos la entregue a nosotros, porque hay otros hermanos que están orando y otros hermanos que están creyendo que Dios va a hacer un milagro con la ciudad y ellos son parte de eso también. Así que toda la ciudad no va a ser para nosotros, no va a ser para un ministerio. Pero nosotros al mirarlo a Él y vemos su grandeza, queremos que todo se llene de su grandeza. Y entonces Dios va a ir añadiendo más personas que necesitan encontrarse con su grandeza. Ahora, ni las multitudes, ni un lugar, ni un logro para nosotros es grande. Solo Él es grande. Y desde esa perspectiva es donde Dios nos puede preparar a nosotros para manejar mucho dinero. No la cultura que nosotros tenemos. La cultura que nosotros tenemos es que el que tiene mucho dinero es grande. No, Dios le da mucho, tal vez le da acceso a abundancia financiera a personas que contemplan su grandeza. Miren, David es un ejemplo de eso. David contemplaba su grandeza y Dios le terminó dando un reinado. Y cuando él se le escapaba un poquito la cadena, Dios lo traía de vuelta y él tenía un corazón que había contemplado primero su grandeza, entonces el reinado no le movía el amperímetro interno. Hay personas que no saben esto, pero que oran como si ellos fueran a recibir algo grande de Dios. Es que Dios no da cosas pequeñas, porque cuando Dios da algo que parece pequeño, termina siendo grande al final. Dios no da cosas pequeñas porque Él da de su grandeza. Al mundo, su hijo le pareció pequeño y Él era una explosión de vida eterna. Una vida imparable, pero para el mundo, Él era un hombre. Lo estoy aburriendo, ¿no? Él era un hombre. Entonces, miren cómo la grandeza de Dios define la grandeza a nosotros. Oh, qué gran ofrenda dio este hermano. ¿Sí? ¿Qué ofrendó? 2 autos. ¡Wow! Y si vendemos esos 2 autos, nos compramos un terreno y edificamos un auditorio propio. ¡Qué gran ofrenda! Y entonces viene otro hermano, otra hermana, como me ha pasado a mí, que trabajó todo el día. No es más humilde, ni quiero que aprendamos a medir. Y trabajó todo el día y me compró o le compró a alguien un kilo de yerba. Pero el tema es que ese kilo de yerba para regalarle a alguien o para, no sé, para bendecir a alguien, le significó prácticamente el 30% de lo que ganó en el día. O sea que para esa persona es una gran pérdida. Ahora, en la evaluación de la mente de la persona que recibe el kilo de yerba es, gracias hermana, qué lindo, un kilo de yerba. Pero en la evaluación de su mente es, yo perdí el 30% de mi día. O yo di el 30% de mi día para poder honrar a alguien. Entonces la grandeza de esa actitud debe estar medida por cómo lo ve Dios y no como lo veo yo. Vení, hermano, sentate, vení, tomemos un café en la oficina. ¿Cómo no te voy a dar importancia si vos estás dando 2 autos? No, gracias hermana por el paquete de yerba. No pase a la oficina porque me sale más caro el café que le puedo dar que la yerba que usted me está regalando. La grandeza no se mide por esas cosas. Por eso, si queremos ser libres de toda corrupción, no amar las cosas temporales o que las cosas temporales no gobiernen nuestro corazón, tenemos que aprender a orar para contemplar su grandeza. Si no, cualquier propuesta te desvía de Dios.
sino cualquier propuesta que aparezca en el camino te desvía de Dios. El significado de grandeza para el hombre siempre, o la mayoría de los casos, está relacionado con el éxito personal, con los logros grandilocuentes de las personas. Pero para Dios, en las Escrituras nos enseñan de la grandeza de Dios por su naturaleza. Por su naturaleza. Dios es grande por su naturaleza. Dios no es grande por lo que hace, sino por lo que es Él. Déjeme mostrarle 3 pasajes y sobre estos 3 pasajes vamos a trabajar. ¿Le parece bien? Deuteronomio capítulo 10. Mire cómo Dios es grande por naturaleza. Versículo 17. Después usted léalo porque está buenísimo todo ese pasaje. Dice, porque el Señor tu Dios, mire qué hermoso, es el Dios de todos los dioses y el Señor de todos los señores. Él es grande, poderoso y terrible. Él no tiene favoritismos y ¿qué dice al final? Ni acepta sobornos. ¡Wow! Pareciera como una locura esto, ¿no? ¿Cómo Dios va a aceptar sobornos? No, lo que en realidad Dios no acepta sobornos, pero Él no nos está solo mostrando su naturaleza, sino la naturaleza que deberíamos tener nosotros. Porque si somos de Dios, lo que Él es, nosotros somos. Ahora, mire esto, qué interesante. Dice el Salmo 145, versículo 3. Ahora lo vamos a desarrollar un poco. Dice, grande es el Señor. Esta frase me encanta, por eso la remarqué y después la vamos a desarrollar. El más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Al leer estos 3 pasajes, entre los muchos más que podríamos leer, nos demuestran cómo es la grandeza y el poder de Dios. Nos enseñan esto. Entonces, primero, vamos a ir por orden. ¿Estamos bien? ¿Lo tengo acá o lo tengo perdido? Vamos a ir por orden en esto. Primero, lo primero que me enseña a mí los pasajes que estamos leyendo. Primero, aquello que los hombres elevan al título de Dios, aquello que los hombres elevan a dioses está por debajo de su señorío y de su grandeza. Y quiero detenerme aquí un segundo para que lo veamos juntos. Es importante identificar los dioses y señores que quieren o buscan tener el lugar que le corresponde a Dios en nosotros. Esta palabra nos dice algo que tal vez ninguno lo vimos. Cuando leímos Deuteronomio no nos dimos cuenta, pero ¿por qué es importante identificarlo? Porque nos convertimos en aquello que contemplamos. Y cuando nos convertimos en aquello que contemplamos, tomamos la forma de lo que contemplamos, la cultura de lo que contemplamos y las actitudes de lo que contemplamos. Entonces Deuteronomio nos demuestra su grandeza, la grandeza de Dios, diciendo una frase que es muy importante. Él es Dios de todos los dioses y Señor de todos los señores. Y la pregunta es, ¿por qué es importante esto? Porque había dioses y señores que eran importantes para los hombres, pero Él era más importante que todos los dioses y los señores que el hombre tenía o que el hombre tiene. No es solamente una frase bonita puesta en la Biblia. Él es el Dios de todos los dioses. Fíjese que el primero Dios está con mayúscula y Dios es con minúscula, Señor con mayúscula y Señor es con minúscula, porque está mostrando algo inferior, superior y inferior. Ahora, uno dice, ¿para qué está esto acá? Si yo sé que Dios es más importante que todos. Sí, sin duda Dios es más importante que todos, pero sin dudas
Los hombres tienen dioses y señores. Y estos dioses y señores son nada más y nada menos que la expresión de la vieja naturaleza gobernando desde el engaño a causa de la ignorancia que todavía tenemos nosotros los hijos de Dios. Entonces escuchen esto, por favor. Esta ignorancia hace que estos dioses y señores nos dejen a nosotros profundas secuelas que después las estamos sufriendo. La inestabilidad, por ejemplo. La duda. La incredulidad. El saber si Dios va a hacer algo o no. Si me fue mal en algo, fracasé, Dios me olvidó, Dios me dejó. Si me echaron del trabajo, Dios me dejó, Dios me olvidó. ¿Qué pasó conmigo? Si estoy pasando una situación difícil, la iglesia se olvidó de mí, Dios se olvidó de mí, lo que hice no tuvo valor. Empieza a haber una batalla en la mente tan profunda que los dioses y los señores tratan de ponerse en el lugar de Dios, en la soberanía de Dios. Escuche, porque esto es muy fuerte. Entonces aparecen las mezclas espirituales. El hombre mezclando la verdad con la mentira. El hombre mezclando el consejo de Dios con consejos buenos, pero de los hombres. El hombre mezclando lo divino, lo eterno, lo gubernamental, lo teocrático con un espíritu. Escuchando lo teocrático, Dios por encima de todas las cosas, pero con un espíritu democrático. El hombre escuchando de que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, si le sacamos el contexto evangelístico que nosotros usamos, eso nos muestra un Dios completamente absoluto. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. O sea, Dios está diciendo en otras palabras, andá por donde quieras, viví lo que quieras, viví la vida de Ricky Martin, viví la vida loca, pero hay un camino, una verdad, una vida. Un absolutismo total. Pero cuando las mezclas espirituales propuestas por los dioses y los señores aparecen, dicen, no es tan así. Hay otros caminos que te llevan a Dios. ¿Me entienden? Y la Biblia está plagada de esos ejemplos. Bueno, yo sé que Dios provee, pero es importante trabajar. ¿Por qué lo aclarás? Una persona que es de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, no tiene que aclarar que es importante trabajar. Porque un hombre y una mujer de Dios sabe que el trabajo es digno, pero no digno porque nos dignifica a nosotros, sino porque Dios puso el trabajo como ¿qué? Puso el trabajo como algo que a nosotros nos provee para que podamos proveer para Él. Digno nos hace Él, y Él es el único digno. Pero los dioses y los señores dicen, bueno, todo bien, pero si no trabajo nos va mal. Él es tu fuente de provisión. Y todos pasamos por un momento, como dijo Pablo, de escasez. Pero Pablo antes de decir que pasó por... Pablo cuando dice de que pasa por un momento de escasez como de un momento de abundancia, él habla de momentos, de situaciones, dice, en todo he sido enseñado. O sea que Pablo no ve la escasez como falta de recursos, ni la abundancia como abundancia de recursos. Pablo ve los momentos como una enseñanza de cómo tenía que vivir, sea cual fuera la situación que viva en la tierra. No era una cuestión de decir, bueno, andamos flojos ahora, ¿quién me puede dar una mano con la ofrenda? O decir, no, tenemos demasiado ahora, así que a ver, vamos a comer un asado todos los días, choripanes todos los sábados. No. La movilización de algo es por lo que aprendo en el momento que estoy viviendo al contemplarlo a Él. Identificar los dioses y los señores nos ayudan a poner a Dios por encima de ellos, para contemplar su grandeza sin estorbos y de esta manera recrear, escúchenme por favor, nuestro espíritu para encontrar descanso en el alma. Yo espero que usted esté recibiendo esta palabra. Yo creo profundamente que los dioses y los señores
nos han marcado un rumbo de cómo tenemos que caminar, mezclados ¿dónde? En el sistema, en la educación, en la educación familiar, en lo que nos dijeron que está bien y que está mal, en cuándo una persona es buena o cuándo es mala, y hay cosas morales que están perfectas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros realmente decidimos pertenecer a Dios, todos los conceptos los que van a quedar son los que verdaderamente son los que son necesarios para el propósito de Dios. Lo hayamos aprendido en nuestra casa o lo hayamos aprendido en oración, van a quedar lo que Dios nos enseñó. Lo único que va a quedar cuando pasamos por el fuego es lo que Dios nos enseñó. Por eso, si no le presto atención a lo que Él me habla, cuando pase por el fuego no queda nada. Solo queda un alma destruida emocionalmente, que todo el mundo lo tiene que animar porque no sabe quién es su Dios. Porque los dioses y los señores en los momentos que estaban bien le hicieron sentir: sos el más fuerte de todo. Mirá, el mejor de la iglesia, el que predica en los lugares que nadie predica. Mirá cómo estás prosperando, mirá lo bien que te está yendo, mirá. Pero el tema es que está vaciando tu vida de sustancia. Por eso hoy la gente vive por los aplausos, la gente vive por el reconocimiento, la gente vive por lo que tiene, la gente vive por lo que se compra, la gente vive por lo que se viste, la gente vive por la marca de la ropa que usa, la gente vive por el reconocimiento de los hombres, la gente vive por los... Increíble, ¿no? Pero la gente vive por los me gustas en las redes sociales, la gente vive por eso. Por eso hoy vos querés armar el cumpleaños de tu hijito, entrás a las redes sociales para... ¿Cómo festejar y decorar el cumpleaños de mi hijo de 5 años? ¿Ves las tortas que son impresionantes, con Spider-Man que vuela, que tira la telaraña? Y vos vas y le pedís a la señora del barrio que te haga la torta de Spider-Man. Y no es Spider-Man, es... no sé quién es. No tira telaraña, tira algo que no vaya a saber qué le puso ahí. ¿Por qué? Porque todo está pensado para que nosotros podamos ¿qué? Catalogar en lo que nos rodea. Yo no creo en los rebeldes, a mí no me importa lo que la gente piense, nada de eso. No, pienso de que nosotros vivimos en una sociedad, pero los dioses y los señores nos han robado el descanso en el alma. Lo mismo que los fariseos hicieron con la gente en el tiempo bíblico. Nos han robado el descanso en el alma. Yo no creo en las personas... Escuche, por favor. Yo no creo en las personas descuidadas, en las personas... ¿Y por qué, pastor? Nada, si total a mí no me importa nada. ¿Qué me importa lo que piense la gente? No, porque para que la gente llegue a Cristo necesita verte. Y entonces, la gente que no conoce al Señor compra lo que ve. Y según lo que ve, escucha. Hermano, es increíble que la iglesia no haya comprendido la profecía exacta que recibió la chica Legrand. ¿Cómo te ven? Te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Claro, ese principio parece una pavada, pero es importante. No me voy a poner a predicar a la chica Legrand porque sería un suicidio al evangelio. Pero yo lo pienso y digo, claro, o sea, hay algunos que creen que son Juan el Bautista, ¿no? Entonces dicen, bueno, me pongo piel de camello, vivo como quiero, vengo así como se me canta. Entonces, está todo bien. Usted viva la vida que quiera vivir. No, nadie se va a meter ni con su ropa, ni con cómo se viste, ni cómo se pinta, ni con su aliento, ni con nada. Ahora, déjeme decirle algo. Usted no es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le abrió el camino a Jesús. Pero Juan el Bautista no estaba tan preocupado por lo que se vestía. No estaba tan preocupado por lo que se vestía porque él estaba preocupado en ver a aquel que no era digno de desatarle las sandalias y abrirle el camino para que la gente, para que el reino de Dios venga. Dios no está esponsoreando rebeldes porque quieren ser rebeldes al sistema. Usted cuando quiere ser rebelde al sistema no necesita andar hablando mal de los políticos. Usted quiere ser rebelde al sistema, viva la vida de Dios en la tierra. Sea generoso, todo el mundo es egoísta. Perdone, nadie perdona. Ame, todo el mundo odia. Abrace, todo el mundo rechaza. Dé otra oportunidad, todo el mundo quita las oportunidades. Juzgue conforme a lo que ve en el corazón de las personas, todo el mundo juzga conforme al comportamiento de las personas. Tolere, nadie tolera. Sea paciente, nadie tiene paciencia. Sea rebelde así. Los hijos de Dios no se suben a las plataformas y dicen, ¡aguante la vida! ¡Fuera el aborto! Sea rebelde de otra manera.
Predique a Cristo, Él es la vida. Hable de Cristo, Él es la vida. La rebeldía no está en cómo vos y yo nos ponemos, cómo usted y yo nos ponemos violentos atacando a las personas. La vida está en que Él, una vez que contemplamos su grandeza se impregna en nosotros. Y lo vamos a ver ahora, en el segundo punto. Mire esto qué bueno. Segundo, siguiendo la cronología, hablé de Deuteronomio, ahora voy a hablar del Salmo. Cuando logramos verlo, solo Él es digno de nuestra alabanza. Abrazalo al que tenés al lado y decirle, solo Dios es digno de nuestra alabanza. Le puedo decir una frase que usted conoce de memoria, que de hecho va a decir, sí, yo ya entiendo esto. Y la va a cancherear, va a mover la patita así. Y va a decir, yo ya entiendo esto. Bueno, yo no lo entiendo. Y voy a tratar de explicarle lo que no entiendo. Nosotros nacimos solo para darle alabanza a Dios. Sí, pastor, aleluya, yo lo creo, amén, gloria a Dios. No, bueno, está buenísimo. Pero ahora quiero que veamos esto. La expresión del Salmo es maravillosa. Dice, el más digno de alabanza. Ese más habla de algo superior. El más digno de alabanza. Quiere decir que los hombres le dan alabanza a otras cosas. Pero en la vida de los hijos de Dios, Él es el más digno de alabanza. ¿Y por qué es importante ver esto? Esto es mucho más que una frase. Porque escuche aquí lo que le voy a presentar. Usted y yo estuvimos teniendo una batalla que tal vez no le identificamos. Los dioses y los señores que hablábamos de Deuteronomio, continuamente, ¿qué hacen? Desvían nuestra alabanza. La pregunta que deberíamos hacer es la siguiente. ¿Qué significa dar alabanza a Dios? ¿Cuántos saben lo que significa dar alabanza a Dios? Levánteme la mano, pero no me lo diga. Entonces este es el momento que usted puede mentir. Porque queda bien, yo lo sé. Bueno, ahora después que lo desarrollamos, vamos a ver si lo sabemos. ¿Qué significa dar alabanza a Dios? Ahora, usted y yo no deberíamos pensar que esto nosotros lo tendríamos que saber de taquito. Porque estamos hablando de algo fundamental en la vida de una persona. Yo soy hijo de Dios, creyente, voy a cumplir 30 años de creyente en el 2008. El 2008 no, eso es volver al pasado. En el 2028. Voy a cumplir 30 años de creyente y me deslumbra ver cómo la mayoría de los años de mi vida yo no aprendí a vivir para darle alabanza a Él. No aprendí. Entonces yo, de una manera cortita, porque es miércoles, porque mañana trabaja, porque trabajó todo el día y porque me pone cara de cansado, de una manera cortita le quiero sembrar una semilla. Me encantaría predicarla hasta las 2 de la mañana sobre esto. Pero como usted está apurado, si quiere ir, quiere comer, quiere ver lo que pasó en la televisión, quiere poner TN, quiere ver lo que pasa en el streaming, quiere ver eso. Entonces yo me voy a quedar cortito con esto. Y si alguno quiere aprender más de esto, yo tengo tiempo para enseñarle cuando usted quiera. Para enseñarles, o no soberbio, para compartirlo. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que, miren, qué fuerte, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, ofrezcamos, ¿cuándo? ¿Lo puede decir más fuerte? ¿Cuándo? Siempre por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En hebreo la palabra alabanza es muy interesante, porque hace referencia a esto. En hebreo hace referencia a hablar bien de alguien, reconocer con aprobación, declarar públicamente la verdad de Dios. Bendecir, inclinarse. No, dije todo al revés. ¿Lo tiene ahí? Ah, claro, los chicos me están diciendo. Bien, perdón, no veo. Ese es el problema. En hebreo, alabanza hace referencia a dar gracias, confesar, celebrar, bendecir, inclinarse, postrarse. Eso significa alabanza en el original bíblico en hebreo. En griego, que era lo que estaba leyendo, se refiere a hablar bien de alguien, reconocer con aprobación, declarar públicamente la verdad de Dios. Escuche esto, por favor. Yo sé que acá hay gente muy madura. A los maduros les digo, refresquemos la memoria, y a los que no conocen esto, apréndanlo bien, por favor, porque el pensamiento de alabanza únicamente como lo que entendemos por alabanza, que prácticamente es la música que la incluye, nosotros nos cansamos de decir muchas veces que no es todo, pero hay que explicar qué es. No es la música, pero qué es. Porque Hebreos dice,
siempre den sacrificios de alabanza. Entonces Dios no está esperando que estés con la guitarra en tu casa. Es una vida que nosotros tenemos que manifestar. Entonces podemos decir que alabanza, en el sentido bíblico, por lo que leímos recién, escuche, es una expresión total del reconocimiento de quién es Dios, que brota de un corazón que fue redimido. No puede alabar a Dios cualquier persona, solo el corazón redimido. Y se manifiesta miren, ¿cómo se manifiesta esta alabanza a Dios? Con palabras que declaran su nombre sobre todos los nombres o sobre todas las cosas. Con acciones que demuestran su naturaleza. Con música que lo exalta por encima de los hombres. Y con una vida rendida a su voluntad permanentemente. ¿Qué es dar alabanza a Dios? ¿Poner la música en mi casa? No. Cuando tengo conversaciones cotidianas, su nombre está por encima de mis dudas. Su nombre está por encima. Entonces mis palabras cargan reconocimiento. Usted no cantó, usted estaba en el café, usted estaba en el trabajo, usted estaba en la familia, usted estaba en la discusión matrimonial, que esto lo tenemos que aprender con Ceci también. Pero su nombre terminó estando por encima de todo lo que hablamos. Entonces, sin cantar una canción, sin poner una alabanza de música, nosotros dimos alabanza a Dios por nuestra manera de hablar. Nuestras acciones que dejan en evidencia su naturaleza. Uno cuando hace lo que Dios pide que haga, le está dando alabanza a Él. Wow. Cuando uno está y le dice a la familia, mirá, me duele el alma, me duelen las piernas, discutí con todo el mundo, tuve un día de trabajo que tengo ganas de incendiar el trabajo y todo lo demás. Pero cuando tengo que actuar en mi acción, me puedo equivocar, pero rápidamente reconozco la equivocación y vuelvo hacia atrás y demuestro su naturaleza. A pesar de haberme equivocado, vuelvo hacia atrás y demuestro su naturaleza. Él queda alabado. ¿Usted está contando esto conmigo, por favor? Él debe ser alabado siempre. Pero en el concepto de la iglesia, de creer que es el tiempo de la alabanza, que está bien, porque es parte de la música. Entonces digo, bueno, no voy, esto es lo que aprendimos en la iglesia, que acá no lo quiero que lo aprendan. Bueno, voy al tiempo de la palabra, no voy al tiempo de la alabanza, total es la música. No, tu vida expresa alabanza. Tu vida expresa alabanza. Entonces déjenme mostrarle esto, por favor, porque esto es muy interesante. Porque al ver el significado de alabanza, nos damos cuenta del instrumento poderoso que Dios nos ha dado para ser fortalecidos en su fuerza. Yo recuerdo la canción esa, no para que la cantemos, pero no sé si se la acuerdan, ¿no? En la prueba alaba. ¿Cómo era que decía? ¿Te la acordás un poquito? ¿Se la acuerdan? ¿Cómo dice? Ustedes son los cantores, muchachos. Oh, alaba, gracias. ¿Ves? El que no sabe, y se acuerdan la parte tribunera, ¿no? Que muchas veces le hemos cantado y ha volado todo acá. La silla, la dentadura de los hermanos. Una cosa, una locura. Alaba a Dios, alaba. Creo que el cantor, el que escribió esa canción, entendió en parte, no me gusta la canción, pero entendió en parte, porque él creo que lo llevó por este lado. Vos estás mal, cantá, celebrá, disfrutá. Es una parte de la alabanza. El cantar, el celebrar, el reconocer públicamente es una parte de la alabanza, pero no es toda la alabanza. Porque la verdadera alabanza es cuando nadie nos ve y nosotros en el interior estamos dando fruto de obediencia. Y Dios sabe que ve Dios en ese momento a nosotros con la mano levantada, con el corazón rendido, postrado en el piso, diciendo: estoy alabando a Dios solo por hablar en una conversación con una persona y perdonarlo. Dios queda alabado. Dios queda reconocido. Dios se siente, escuche, amado por mí y por usted.
Nosotros en la alabanza tenemos un gran empatizamos solo con la música, pero lo incluye. Ahora déjeme decirle algo. Cuando entendemos el significado de alabanza, nos damos cuenta que es un instrumento poderoso que Dios nos dio para ser fortalecidos en su fuerza. Y déjeme darle esta palabra y espero que la reciba con todo su corazón, por favor, a los que están pasando situaciones complicadas. Quien alaba a Dios nunca será doblegado. Nunca. No, usted no lo está recibiendo. Nunca será doblegado. Quien alaba a Dios, nunca, nadie será doblegado. O sea, usted tiene que ver que usted puede escapar de alguien o de algo que lo persiga, pero usted no va a ser doblegado. Y ese entendimiento, ¿quién lo capturó? Pablo. Cuando Pablo dice, ¿se recuerdan que leí estos días sobre que tenemos este tesoro en vaso de barro? Y después sigue diciendo que nosotros estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Ve? Alguien que tiene el corazón, alguien que vive para alabar a Dios con su vida entera, no se dobla, no se doblega, porque la fortaleza de Dios está. Entonces llora, cruza valles de sombra y de muerte, cruza incertidumbre, le agarra unos arranques de enojo, unas calenturas que si le tiras un fósforo es una bomba atómica, pero vuelve al eje, porque las presiones son parte de este camino, las injusticias son parte de este camino, la falta de reconocimiento muchas veces de las personas que amamos son parte de este camino, las debilidades son parte de este camino. Vamos a vivir muchísimas cuestiones. Escuche esto, por favor. Pero si te doblega, Satanás es tu dueño, es tu Dios y tu Señor. Ahora después lloramos juntos, como dice Pablo. Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Son momentos. Pero quien alaba a Dios nunca va a ser doblegado. Y esto lo hablo con mucho conocimiento de causa. Nunca va a ser doblegado. Hay momentos que las personas propias van a hablar mal de vos. Y van a hablar porque le diste lugar para hablar, y otras veces van a hablar injustamente. Pero cuando uno vive para alabar a Dios, escuche por favor, nunca será doblegado. Jesús nunca fue doblegado, nunca. Lo escupieron, lo dejaron, lo traicionaron, pero Él vino por ellos, pero ellos lo traicionaron, lo escupieron, lo rechazaron, sus hermanos lo rechazaron, no lo reconocieron, pero Él nunca fue doblegado. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Que hemos perdido la alabanza a Dios, o la hemos apagado, la hemos enfriado. Por eso hoy hablo en relación, perdónenme por favor, no lo tome tan mal a esto, y si lo toma mal es porque realmente no lo está entendiendo en el espíritu y se lo estoy diciendo, pero hoy los dioses y los señores han puesto la necesidad como nuestro instrumento de alabanza. Por eso cuando somos suplidos en una necesidad particular nos sentimos bien. Se dio cuenta que según lo que nos pasa es como nosotros estamos, porque los dioses y los señores nos han robado el contemplar su grandeza, nos han quitado la identidad de su grandeza. Entonces, claro, ninguna persona, por supuesto, estamos hablando en la lógica, ninguna persona estaría feliz o contento de no poder darle un plato de comida a sus hijos. No estoy hablando de eso. Pero cuando alguien vive para alabarlo y entiende lo que es la alabanza, tiene momentos de frustración, pero ora seriamente y dice: Señor, no lo sé manejar a esto. Escúcheme por favor, no lo sé manejar a esto, pero oro porque no quiero pecar, porque yo nací para alabarte. ¿Lo está viendo conmigo? Yo nací para alabarte. Sí, es verdad, acabo de decir palabras que no debo decir. Señor, pero lo voy a reconocer públicamente. Si lo hice con mi familia, voy a pedirles perdón por lo que escucharon. Pero primero quiero ir a la habitación y quiero orar. ¿Por qué? Porque hay algo que me preocupa más. No lo que dije, sino que te quité la alabanza. Cuando nosotros tenemos miedo al futuro de nuestra familia, le estamos quitando la alabanza a Él. Cuando nosotros pensamos, si todo se viene abajo, le estamos quitando la alabanza a Él. Y si nosotros decimos, y si se muere, le estamos quitando la alabanza a Él.
No me está escuchando. Espero penetrar el corazón que está tan acostumbrado a escuchar una prédica que está esperando que termine la reunión para decir, no lo quiero juzgar. Solo digo, cambie la cara y reciba esto, por favor. Porque muchas veces nosotros estamos enfrente de batalla, que es porque dejamos de contemplar a Dios y lo dejamos de ver a Él. Y entonces empezamos a asimilar un montón de pensamientos que lo único que han producido en nosotros es personas duras que terminan dándole la alabanza a las cosas, que terminan dándole la alabanza a los hombres, que terminan dándole la alabanza a las mujeres, que terminan dándole la alabanza al trabajo, que terminan ¿recuerda el significado de alabanza en hebreo? Dar gracias, confesar, celebrar, bendecir, inclinarse, postrarse. Cuando yo veía el significado de la palabra alabanza en hebreo, digo, pero si esto es lo que nosotros hacemos cuando alguien nos da trabajo, cuando viene alguien que nos da lo que necesitamos. Nosotros no es que damos gracias por educación, nuestra vida cree, algo en el interior nos dice que por causa de esa persona nosotros estamos bien. ¿Sabe cuántas veces lo he vivido esto como pastor? Personas que han querido comprar mi voluntad con cosas materiales. ¿Y sabe cuántas veces por el golpe de la necesidad he aceptado eso? Pero no porque era para mí, sino para poder pagar lo que corresponde, y con mi corazón diciéndome, sos un corrupto. Porque estás aceptando una persona con un corazón equivocado. Pero como ese dinero te sirve para pagar un alquiler, me estás quitando la alabanza. Como esa persona te ofrece el trabajo, me estás quitando la alabanza. Oh, si vendiera Josecito y me diera su diezmo, pudiéramos nosotros pagar la luz. Es una causa noble, no la quiero para mí. Es la luz para que todos estemos iluminados y tengamos los equipos de sonido para hacer la reunión, Señor. Pero no es el punto ese. El punto es si yo acepto todo lo que Josecito hace porque Josecito me ayuda para pagar la luz. Yo le quité la alabanza a Dios. ¿Sabe cuántas veces le quité la alabanza a Dios por mi matrimonio? Ahora, eso no es un menosprecio a mi esposa, ni de ella hacia mí. Pero cuando nosotros alabamos a Dios, estamos aprobando la verdad que Dios es. Pero cuando alabamos otra cosa, estamos dando una aprobación de que eso es. Por eso el Señor me habló de esto y me iluminó con esto y yo se lo quiero compartir y espero que usted no endurezca su corazón y abra y escuche y déjese golpear, porque no lo estoy golpeando yo, nos está golpeando la palabra. Dios me habló de la alabanza vana, la vana alabanza. Y yo quedé como impactado con eso. Entonces dije, Señor, necesito entender esto. ¿Qué es la vana alabanza? Es aquella en la que Dios no recibe su reconocimiento. Prepárese para lo que le voy a hablar ahora. En la que Dios no recibe su reconocimiento, aunque externamente sea correcta. No. Yo solo le estoy compartiendo con mucha alegría algo que entendí estos días. Ni siquiera hace años, estos días. Y mi gratitud tan grande a Dios y mi tristeza al mismo tiempo tan grande a Dios porque lo quisiera haber entendido antes. O sea, claro, muchos de nosotros, muchas iglesias, muchos hermanos de muchos años, muchas personas que están sirviendo a Dios, los chicos multimedia, aquí arriba, en el auditorio, usted que hace 20 años que está en la iglesia, usted que vino muerto y empezó a prosperar aquí dentro. Usted que vino sin esperanza y Dios lo cargó de esperanza y le abrió todos los caminos para que usted disfrute de una vida totalmente diferente a la que tiene hoy, a la que tuvo ayer. Pero ¿por qué la alabanza se hace vana? Porque externamente la persona manifiesta todo lo que es correcto, pero internamente no. Y mírelo conmigo, por favor. Dios me puso el pasaje que leí 80.000 millones de veces, pero si usted recuerda lo que le dije el sábado, no lea las escrituras como un pasaje y dice, esto yo ya lo leí, porque hay ciertos pasajes que
cuando los volvemos a leer, encontramos cosas que antes no habíamos encontrado. Y Dios me muestra Mateo capítulo 15, versículo 8, palabras de Jesús, versículo 9 en la Nueva Versión Internacional, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mire cómo dice esta versión: en vano me adoran. ¿Lo puede ver conmigo? Yo estoy viendo en esta palabra, Dios mío, por favor, necesito escuchar eso. Yo estoy viendo en esta palabra algo que tampoco había visto nunca en Deuteronomio. ¿Qué estoy viendo en esta palabra? Que hay un pueblo que honra. Que hay un pueblo que canta. Que hay un pueblo que llora. Que hay un pueblo que diezma. Que hay un pueblo que ofrenda. Que hay un pueblo que trabaja, que sirve. Pero que hay algo que el pueblo no vio. ¿Dónde está su corazón? Y la Biblia es clara. Esas palabras que Jesús habla en Mateo 15 nos muestra cómo opera esta alabanza vana. Es emocional, escuche por favor, y no espiritual. Por eso no produce ni fortaleza ni transformación. Tanta gente con tantos cultos encima y todavía le cuesta creer. Tanta gente con tantas canciones encima, con tantas predicaciones encima, y todavía le cuesta confiar que Dios le va a proveer. Tanta gente con tanta palabra, con tanta oración encima, con tantas cosas encima, que externamente lo ves perfecto, pero cuando tiene un problema decide por lo que le conviene y no por lo que Dios quiere. Segundo, esta alabanza vana se centra más en el hombre que en Dios, aunque use el nombre de Dios. A veces hay, lo que estoy hablando lo viví. A veces hay lágrimas que se tratan de mí, no de Él. Hay veces hay que, Señor, te pido perdón, ¿cómo pude haber sido tan así? Es por mí, no es por Él. Yo me quiero sentir bien. Parece un reconocimiento real, pero es por mí, no es por Él. Escuche. Tercero, no proviene de la obediencia esa alabanza, sino de la apariencia. Yo estoy altamente preocupado por lo que veo hoy. El éxito de tantos cantantes que no está basado en el quebranto, está basado en el éxito. El éxito de tantos predicadores que no está basado en el quebranto. Y la gente reconociendo y creyendo que porque hay 10.000 personas adelante, ese pastor tiene éxito, ese pastor tiene unción. ¡Qué pavada! ¡Qué pavada! A Jesús lo seguían las multitudes y Él se escapaba de ellas. El problema no es ni lo mucho ni lo poco, sino dónde está tu corazón. Si Dios nos tiene que dar la ciudad entera, Dios sabe. Pero cuando Dios nos dé la ciudad entera, que nosotros estemos en el lugar correcto. Para que nada nos deslumbre. ¿Por qué? Porque Él nos deslumbró. Si mañana tenemos que edificar nuestro propio auditorio y lo hagamos de la manera más moderna, donde usted vaya al baño, se vea la cara y se vea con una sonrisa, aunque usted nunca tiene cara de sonriente. Pero tenemos tanta plata para comprar un espejo con efectos especiales. Usted se pone con cara de amargado y se sonríe en el espejo. Que ni el baño, que ni el auditorio, que ni las luces, que ni los cables, que ni el micrófono, que ni toda la pantalla preciosa, divina y todo lo que podamos lograr modifique nada, porque el único grande es Él. No estoy haciendo apología ni de la pobreza ni de la mediocridad. Si es algo que no me gusta a mí es la mediocridad. Pero sí que tiene que salir de la fuente correcta. Número 4, está desconectada de una vida que vive la verdad como una realidad presente. Por consecuencia, esa vida está vacía de la vida de Dios. O sea, todos los días, ¿me está escuchando? Lo cansé, estoy entrando al final. Todos los días esa persona no vive alabando a Dios. Pero en los momentos que nos reunimos parece que sí. Y por eso la persona está cada vez más vacía y busca a los culpables afuera, en vez de buscar en oración qué es lo que está pasando. Y le voy a dar una palabra que nunca había visto, pero se la estoy compartiendo y le doy gracias al Señor porque vinieron esta noche. Pero es muy fuerte el pasaje que le voy a leer y la frase que le voy a expresar. Déjeme primero expresarle la frase que recibí de parte de Dios
para que me entienda lo que le estoy hablando y para que vea en lo que es la importancia de la alabanza en los hijos de Dios. Hermanos, se puede vivir con una mezcla entre cantarle a Dios, pero al final, en el diario vivir, hacer las obras del diablo. Se puede vivir con las dos cosas. Se lo voy a repetir. Se puede vivir con la mezcla espiritual de cantarle a Dios, de orar a Dios, de evangelizar a una persona, de salir a la plaza a predicarle a alguien, de hacer algo que aparentemente es espectacular, pero en el diario vivir, en tu casa, en tu mente, en tu corazón, trabajar para Satanás. Yo pensé que usted no era del diablo. ¿Usted es del diablo? ¿No me responde? Yo no soy del diablo. ¿Usted es del diablo? No viva para él. No edifique lo que Dios destruyó. No vuelvas a edificar lo que Dios destruyó. No vuelvas a levantar el poder de la muerte que Él destruyó. No lo vuelvas a hacer. Cuando te subas a tu auto, a tu moto, a tu bici, a tus zapatillas y salgas caminando de acá al remis, en tu diario vivir, en tu diario vivir. Aunque hoy estés fallando en muchas cosas, en tu diario vivir, solo quiero dejarte esta semilla. Se puede vivir cantándole a Dios, pero haciendo las obras del diablo. Y Jesús dijo: yo vine a deshacer las obras del diablo. Y por eso muchas personas están estancadas a través de los años, porque su aparente alabanza externa es correcta, pero su manera de pensar, de hablar, de sentir, de ver, de caminar, edifica las obras del diablo. Y no es los hermanos que no te creen, es Dios destruyendo las obras del diablo en tu vida. Es Dios destruyendo las obras del diablo en tu familia. ¿Quiere que se lo muestre bíblicamente? Es muy fuerte lo que le voy a leer ahora. Veámoslo bíblicamente para darle cierre a este segundo punto y pasar al tercero y terminar. Éxodo capítulo 32, versículo 17. Mire lo que dice. Cuando Josué oyó el alboroto, lo pongo en contexto. Acá Moisés estaba con las tablas que Dios, dice la Biblia en Éxodo, había escrito con su propia mano, las había dictado él mismo. Moisés solamente vio eso. Y Moisés estaba ahora con las dos tablas. Y cuando empezó a bajar para ir a ver al pueblo, ahí empieza esta historia. Escuche esto. Josué oyó el alboroto del pueblo. Escuche, preste atención a lo que lee, por favor, venza el cansancio. Que escuchó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo. Exclamó a Moisés: parece que hay una guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. O sea, Moisés identifica y dice: oigo sonidos de celebración, alabanza. Cuando se acercaron al campamento, Moisés, ¿qué vio? El becerro y ¿qué? Y las danzas. Y ardió de enojo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Lo que nunca tendría que haber hecho. Tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. ¿Ve? Esas tablas las había escrito Dios con su propia mano, y Moisés con sus propios ojos lo vio escribir a Dios. Pero el enojo de la mezcla, escuche por favor, el pueblo, escuche esto que es fuerte, dígame. No hace falta que me lo diga. Piense por un momento, porque mientras yo preparaba esta palabra pensaba en mí, no pensaba en usted, créame. En ninguno de ustedes pensaba en mí. El pueblo cantaba, danzaba, confesaba y se inclinaba delante del becerro. Solo que la música que hacía era de alabanza, de expresiones religiosas, aparentemente religiosas. Ellos no le cantaban al becerro. Ellos adoraban al becerro, pero las canciones eran a Dios. Tráigalo ahora. O sea, ellos danzaban, ellos cantaban y no inventaron una canción nueva. Oh, becerro, qué hermoso eres. No, le cantaban a Dios. Por eso, ¿qué dice Moisés? Yo escucho
No escucho lamento ni victoria, escucho celebración. Él estaba identificando que la gente estaba alabando, celebrando. Él no entendía que podía ser a un becerro, pero cuando él ve eso, no puede unificar ¿qué? La alabanza a Dios con un becerro adelante. Y su impotencia lo llevó a destruir las tablas que Dios había escrito, que significaban el pacto de Dios, la ley de Dios, los conocidos 10 mandamientos. ¿Hay diferencia en nosotros? Yo he identificado que soy muy parecido a esa gente. O sea, hablo, digo, canto, alabanzas que llevan el nombre de Dios, pero después me arrodillo delante de un becerro, llamado como se llame, para seguir las órdenes de este becerro. El becerro me habla de orfandad y yo sigo la orfandad. El becerro me habla de egoísmo y yo sigo el egoísmo. El becerro me habla de letargo y de frío espiritual y yo sigo el letargo y el frío espiritual. El becerro me enseña que es la fuerza del hombre y yo le canto a Dios, pero sé que es con mi fuerza y no con la fuerza de Dios. El becerro me muestra que lo esplendoroso, porque era de oro, completamente de oro macizo. El becerro me muestra la grandeza del hombre, de lo grande que el hombre hace con sus manos, pero me quita la alabanza y el reconocimiento a Dios. ¿Recuerda el Salmo? Él es más digno de alabanza. Es hermoso, hermano. Sonríame un segundo. Él es más digno. Marcelo, mira al predicador. Él es más digno de alabanza. Esa es la guerra espiritual. Oh. ¿Sabe cuál es la guerra espiritual? La guerra espiritual es cuando usted se para. La guerra espiritual es cuando usted está frente al becerro y usted le dice al becerro estas palabras: no me arrodillo más delante de vos, porque Él es más digno de alabanza. ¿No me está escuchando, verdad? No me arrodillo más delante de vos. ¿Sabe con qué estaba hecho el becerro? Con todo el oro que Dios le dio al pueblo, a su pueblo, de los egipcios. ¿Sabe lo que representa eso en parte? Que el pueblo era un pueblo que había salido de la esclavitud, pero era un pueblo rico. ¿Y sabe lo que representa eso? Que el pueblo no hizo nada para ser rico, pero Dios lo enriqueció. No solo lo libertó de 400 años de esclavitud, sino que antes de sacarlo se aseguró que salgan ricos. ¿Sabe lo que Dios hizo con ellos? Dios hizo que las mujeres egipcias le dieran todo el oro por temor para que se vayan, y ellos tenían el capital para poder entrar a la tierra prometida, que fluía la leche y la miel, que no necesitaba el oro de ellos, pero que le iba a permitir a ellos como nación comenzar a poder hacer todo lo necesario para establecerse como una nación, como pueblo de Dios abundante y próspero. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Le entregó a Aarón todo el oro que Dios le había dado para convertirlo en un becerro, para cantar y para reconocer y para decir: este becerro fue el que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Necesito que me escuche, por favor. Escuche, por favor. Escuche. Este becerro nos sacó. ¿Cuándo fue el momento que creíste vos que el estudio y tu título te hace alguien? ¿Cuándo fue el momento que creíste vos que esa puerta que se te abrió de trabajo, que ahora te hizo ganar y trabajar en blanco y tener una obra social, estás cubierto clínicamente? ¿Cuándo fuiste el día que te hizo creer que todos esos ahorritos que tenés ahí guardados, y yo también, nos puede dar a nosotros la capacidad para tener un futuro seguro? ¿En qué momento? Él es más digno de alabanza. Él es más digno de alabanza. ¿Sabe la guerra espiritual que usted va a tener, y yo también, en mi mente, cuando le empiece a sacar el valor a las cosas? ¿Sabe la guerra espiritual que todo que va a presentarse en nuestro sistema de entendimiento? Cuando nosotros digamos que el reloj, toma, es tuyo. Que el pantalón, toma, es tuyo. Que esto, toma, es tuyo. ¿Sabe cuando usted pierde el valor de todo lo que tiene? No, Dios no le va a pedir todo, quédese tranquilo. Dios no le va a pedir el auto, la casa, Dios lo puede hacer, pero Dios no le va a pedir eso. Pero cuando usted le quita el valor, aunque lo tenga, eso ya está perdido.
Que el Señor nos ayude a que nuestra alabanza sea Él. Le hago una pregunta. Si Él es más digno de alabanza, entonces ¿vale la pena sacrificar tantas horas para estar aquí dentro? No me diga que sí, por favor. Escuche, no me diga que sí. Piénselo. Piénselo porque cuando viene el partido de fútbol, piénselo porque cuando viene el cumpleaños de 15, piénselo porque cuando viene la fiestita de Navidad, piénselo porque cuando viene el dolorcito de cabeza, que eso no es un impedimento para que Él sea el más digno de alabanza. Piénselo porque esto se entiende en el diario vivir, no en medio de una predicación. Piénselo. Piénselo cuando usted cobra su sueldo y mira que la verdad, porque vamos a hablar con la lógica del hombre, ve que no le alcanza para una goma, perdónenme la expresión. Y no puede, y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Pero no el pastor, sino el Espíritu te dice: sé fiel conmigo. Y usted empieza a tener la batalla. Es que si hago esto, no puedo aquello. Entonces, ¿sabe qué? Él es más digno de alabanza. A veces Dios nos tiene que hacer, a veces Dios tiene que permitir que perdamos cosas solo para entender que Él es más digno de alabanza. Solo que algunos no entendieron que tal vez lo máximo era perder el trabajo, no perder la familia, no perder el matrimonio, no perder los hijos, no perder la vida espiritual, no perder la vida de iglesia. Pero fueron perdiendo todo porque cuando perdieron algo no lo entendieron. Y Él no fue el más digno de alabanza. No tuvieron arrepentimiento, tuvieron remordimiento. Dejaron el becerro. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Que Moisés, cuando vio eso y rompió, automáticamente Él no se quedó retando a todo el mundo. Él tomó el becerro y lo llevó y lo redujo a cenizas y lo tiró en el agua. Escuche, y léalo. Lo tiró en el agua, el polvo de ese becerro. Lo tiró en el agua y se los dio de beber a todos. ¿Sabe lo que Moisés estaba diciendo con eso? Ustedes son de esa naturaleza. Ustedes son de ese espíritu. Ustedes son de esa calaña. Ustedes parece que estaban adorando a Dios, pero en el momento de decidir esperar y confiar en Dios, decidieron por lo que ustedes en este momento tienen que tomar: su propia naturaleza, su propia bebida, sus propios pensamientos. ¿Usted entiende el valor de la cruz? ¿Entiende el valor de la cruz? ¿O usted cree, como le predican en algunos lugares, vení, pasá por la sanidad interior, así te reconciliás con la niña que tenés adentro? No tenés ninguna niña adentro. Vení, pasá por la sanidad interior, así te reconciliás con el niño que fuiste a los 5 años. Usted no se tiene que reconciliar con el niño que tuvo a los 5 años. A ver, contame cómo fue tu pasado, contámelo. ¿Sabe? Hay personas que creo que son los, me puedo equivocar, los parapsicólogos que hacen regresiones de las personas para que se encuentren con el pasado y encuentren la herida y sean sanados. Y yo sé que en estos momentos en un lío, y más si usted leyó de eso, más si usted cree en eso, ahí está la sanidad interior. Parece espiritual, pero vamos, contame, ¿y qué te pasó? Es que cuando yo era niño mi mamá me rechazó. Oh, tenemos que sanar eso. No tenés que sanar que tu mamá te rechazó. Tenés que pasar por la cruz. Ah, pero que así de fácil. No es fácil. Tenés que pasar por la cruz. Porque si no vas a tener un becerro y vas a tener una alabanza a Dios. Y cuando la gente te vea, no sabe quién sos. Porque adorás a Dios y alabarlo es como si estuvieras postrado, pero vivís rendido al dinero. Que hoy estás pensando si vas a dar tu diezmo, si vas a dar tu ofrenda. Es que es poquito, es que es mucho, es que no importa qué es lo que Dios quiere. No lo que yo puedo, no lo que yo quiero. Él es más digno. Levanta tu mano un segundo. Cristo es el más digno de alabanza. Estoy tratando con la predicación y espero que usted lo reciba en el Espíritu. Estoy tratando de llevarte a la cruz. Esto te resuelve los problemas matrimoniales. Esto lo resuelve. Yo escucho a la gente y me dice: ¿sabe qué pasa, pastor? Es que yo no tuve una familia que me contenga. ¿Usted cree que yo la tuve? ¿Sabe qué pasa, pastor? Es que yo no tuve un papá que me ayude. Yo no lo tuve.
¿Sabe qué pasa, pastor? Que yo no tuve una mamá que me entienda. Tampoco la tuve. Los tengo vivos, pero no las tuve. ¿Y cómo hizo, pastor? Él fue mi papá. Él fue mi mamá. Porque a mí me tocó así. Pero ahora, la bendición de Dios, ¿dónde está? En que mis hijas tienen un papá, tienen una mamá, tienen un papá y tienen una mamá. Entonces, mis hijas tienen la parte visible que yo no tuve. Pero el dramatismo, dejémoslo en la puerta. Porque lo importante no es cómo llegamos. Lo importante es que llegamos para reconocer que Él es el más digno de alabanza. ¡Wow! ¡Wow! Denle ese aplauso bien fuerte, por favor. Póngase de pie. Termino aquí. Pero no se distraiga, deje sus cosas, trate de no irse ahora. Espéreme 5 minutos más. Deje sus cosas ahí un momento. Por favor, póngale la mano en el hombro a su hermano y dígale estas palabras. Él es el más digno de alabanza. Vamos, toque a 2 o 3 y dígale, Él es el más digno de alabanza. Dígaselo. Ahora, ponga su mano por favor en el pecho un segundo. Deje sus cosas ahí tiradas, déjela ahí, no importa. Ponga su mano en el pecho un segundo, por favor. Y dígase esto para usted. Por favor, le pido, no repita solo por repetir, hágalo con conciencia. Diga esto conmigo si quiere, si no hace falta. Diga, Cristo es el más digno de alabanza. Eso destruye el poder de Satanás. Lo que usted declara, Cristo es el más digno de alabanza. Le está diciendo al becerro de oro que todavía está en el interior. No, los tengo distraídos. Necesito su atención, por favor. Tu mente no puede estar en otro lugar en este momento. Y les quiero pedir, por favor, a menos que sea urgente, trate de no irse. Porque no quiero desperdiciar una palabra y que usted le escuche una palabra más. Y después me manda un mensaje o manda un mensaje al teléfono de la iglesia. ¿Puede orar por mí? Necesito hablar con usted, necesito un consejo. ¿Consejo de qué? No tengo problema de darle el consejo, pero yo no le puedo dar lo que el Espíritu le va a dar. Él es el más digno de alabanza. Eso lo tiene que declarar sobre la vida de sus hijos. Mis hijos van a reconocer que Él es el más digno de alabanza. Ah, no, es que yo los veo haciendo un desastre. Usted los ve haciendo un desastre, pero usted tiene que declarar lo que Dios declara sobre ellos. Él es el más digno de alabanza sobre ellos. Usted no puede declarar sobre sus hijos, sobre su familia, ni siquiera sobre su propia persona lo que la razón le indica, sino lo que Él es. Así como está parado, reciba esto, por favor, porque algo se va a destruir en esta noche, algo se está destruyendo en esta noche. El tercer punto es corto, pero conciso. Cuando lo logramos ver, la operación de la muerte pierde fuerza y pierde autoridad a causa del poder de su vida. ¿A usted no le parece que esto lo ha experimentado? Mire, muchos de los que están aquí llegaron aquí muertos. Y hoy la vida de Dios está operando en su interior, despertándole cosas que ni siquiera pensaban antes. Pero como no lo entendemos viéndolo a Él, sino que lo entendemos como una experiencia, decimos esto: me siento mejor. Dios no te trajo a la iglesia para que te sientas mejor. Dios no te hizo parte de la iglesia para que te sientas mejor. Sentirte mejor, ¿sabe qué? Es el resultado de la vida de Dios en tu interior. Entonces yo quiero cambiarle la perspectiva. No vengas para sentirte mejor, vení para recuperar la vida. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos muertos. Y cuando venimos y nos reunimos en su nombre, ¿qué es lo que pasa? La operación de la muerte pierde fuerza. ¿Sabe? Usted no estaba triste. Usted estaba muerto. Y si tiene que hacer kilómetros para venir a un lugar donde usted recibió vida, le hago una pregunta: ¿no vale la pena? Si usted estaba muerto y no fue ni la droga, ni los placeres,
ni el dinero, ni el trabajo, lo que le dio una noche reunido en su nombre. Las personas quedan tan enloquecidas cuando vienen a un lugar como este, aunque no entiendan nada. Las personas quedan enloquecidas porque no pueden explicar qué es lo que le pasa. Entonces dicen, me siento bien. No, ¿sabes qué está pasando ahí? Algo mucho más importante que sentirme bien. Dios está destruyendo el poder gobernante de la muerte en tu interior. Es impresionante ver cómo creyentes de años, no solo gente que no conoce, creyentes de años que fueron a la iglesia durante, 10 años, tal vez llegan a la reunión y se dan cuenta que están muertos. Y salen de la reunión y dicen, yo necesitaba eso. ¿Qué? Yo necesitaba que alguien me empuje. Nadie te empujó. Yo necesitaba un plus de fuerza. Nadie te dio un plus de fuerza. Yo necesitaba ese amor de los hermanos. Nadie te dio amor. Había un velo o una coraza sobre tu vida o sobre la vida de tus hijos que se llamaba muerte. Y cuando viniste esa noche, Dios le dio un puñetazo y la rajó. Y entonces entró un poco de su luz, entró un poco de su vida. Y fue un poco nada más, un rayo de su luz, pero tuvo el poder para iluminar toda la oscuridad de muerte que por muchos años estuvo gobernando tu corazón. Y las personas empiezan a ponerle nombre. Bueno, Dios me trajo a esta iglesia porque la iglesia que iba tal vez estaba muerta. Pero Dios no te trajo para hacerte sentir bien. Dios te trajo para darte luz, para mostrarte que el poder de la muerte fue vencida en esa cruz, para mostrarte que no es la predicación motivante la que te excita los sentidos, sino su voz, como una voz de estruendo, como un rayo que te parte al medio, como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y te corta todas las dependencias de la muerte que hay en tu vida. Y te dice, ahora que te sentís desprotegido, ahora que te sentís vacío, en realidad la muerte se corrió. Ahora estás listo para que te llene de mi vida. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Vale la pena invertir dinero, tiempo, horas para ser cargado de la vida de Dios. A mí no me importa tener que viajar. A mí no me importa tener que invertir los últimos centavos que me quedan. A mí no me importa subirme al auto, ir al congreso, ir a la reunión, tener una mañana entera con el apóstol a 200 kilómetros de mi casa para hablar cosas que tienen que ver con la vida de Dios. No me importa, aunque muchas veces cuando voy digo, esta es la última plata que me queda para poder, y esto es lo único que me queda. No me interesa. ¿Sabe por qué? Porque cuando logro verlo, la muerte va perdiendo fuerza y autoridad sobre mi vida. Por eso Efesios dice, reciba esto, por favor, lo leímos antes, para que entiendan la increíble grandeza, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Porque Efesios dice, escuche, ¿qué poder? Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Pero ¿lo ve conmigo? ¿Lo ve conmigo? Verlo únicamente a Él activa la grandeza de su poder en mí. Pero le voy a mostrar la diferencia. Quiero que veas la diferencia, porque si ven la diferencia, usted y yo vamos a cambiar la búsqueda. Mire la diferencia. Después de la cruz, la grandeza de su poder no son solo sus hechos milagrosos. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, eran los hechos milagrosos. Pero después de la cruz, Dios introdujo la grandeza de su poder
a través de la vida del Hijo de Dios en nuestro interior. Usted busca milagros. Él lo busca a usted. Usted busca la solución. Él está buscando llenarte de su vida. Y es como si Él dijera esto: tranquilo, si yo te lleno de mi vida, la muerte que está operando en tu interior no te va a doblegar. Te estoy llenando de alabanza, y todo lo que tengas que trabajar, aunque trabajes 16 horas, no va a doblegar el gozo en tu interior. Aunque veas tantas cosas en el camino. ¿Por qué? Porque este poder no solo es un milagro. Él puso su vida operativa en tu interior. La resurrección. Wow. La resurrección. La resurrección está en ti. Y tengo la palabra en mi espíritu para decirte: levántate, tú que duermes, y te resplandecerá Cristo. Te resplandecerá su vida. Y ahí te vas a convertir en desafiante. Los desafiantes, ¿sabe? No son los que desafían a las personas que sienten que son más débiles que ellos. Los desafiantes no son los hombres que provocan a la mujer. ¿Qué te crees que sos? Los desafiantes son los que se paran desde la vida cuando están rodeados de muerte y dicen: yo creo, porque el poder que levantó a Cristo, eso dice Efesios, el poder que levantó a Cristo de los muertos está en mí, está en mis hijos. Declárelo, por favor. Está en mi familia, está en mi matrimonio, está en mi futuro matrimonio. El poder que levantó a Cristo de los muertos está en mí. El poder que levantó, vamos, recíbanos por favor. El poder que levantó a Cristo de los muertos, que lo sentó en los lugares de honor, está en mí. Por eso noviembre, diciembre, te hablo en el nombre de Jesús. Cerraremos este año sin deudas con Dios. Cerraremos este año con gozo, porque los errores fueron muchos, las debilidades fueron muchas, las distracciones fueron muchas, pero el poder, el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos, nos está levantando a nosotros. ¿Cómo fue enero? ¿Cómo fue febrero? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Quizás en enero estabas fuerte, te sentías útil, estabas vivo, pero llegaste a noviembre sin fuerza, sin ganas, dejando las cosas de Dios. Pero esta noche el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos te está levantando otra vez. Te está levantando otra vez. No importa que sea ridículo alabar a Dios para la mente de los hombres. No importa que sea ridículo alabar a Dios frente a los ojos de los hombres. El mismo gran poder que levantó a Jesús, a Cristo de los muertos, está sobre nosotros esta noche. Levanta tus manos en adoración, porque lo que parece fuerte es real. No naciste para hacer las obras del diablo. No naciste para que tu cuerpo sea usado por el diablo. Naciste para dar alabanza a Dios. Naciste para darle alabanza a Dios. No
naciste para seducir a hombres o a mujeres con tu cuerpo, con tus fotos, con tu manera de vestir. Naciste para formar una familia que afecte a una generación incrédula. Naciste para formar un matrimonio que le muestre al mundo que la familia es el lugar donde Dios está operando. Ahora, Padre, vamos, no te canses. Volvamos a verlo a Él. Volvamos a verlo a Él. Volvamos a verlo a Él. Cierra tus ojos un momento, por favor. Volvamos a verlo a Él.